Dios te bendiga en esta hora. Seguimos estudiando lo que es el libro de los Proverbios y hoy nos corresponde seguir estudiando este Proverbios capítulo 8, un proverbio que nos habla de cómo poder aplicar la sabiduría a la vida cotidiana. Porque de nada nos sirve ser muy sabios y no poder aplicar a nuestro día a día. Así que hoy vamos a estar estudiando estos 36 versículos que nos está regalando Proverbios capítulo 8 y vamos a estarlo dividiendo en 5 partes de este bosquejo para poder entender cada área de nuestra vida donde la sabiduría debe de ser aplicada en nuestra cotidianidad. Así que cuando leemos el libro de el Proverbios capítulo 8, vamos a encontrar esa idea central que se está refiriendo de cómo poder poner en práctica en nuestro día a día lo que es la sabiduría divina. Y es que en la primera parte de capítulo 8 de Proverbios nosotros encontramos del verso 1 al verso número 5 cómo la sabiduría está clamando públicamente. Cómo esa sabiduría está diciendo, aquí estoy, necesito que ustedes tomen de lo que yo tengo. Por eso en el verso número 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino está puesta en las encrucijadas de las veredas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, a las puertas de las casas da voces. Hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, simples, discreción. Y vosotros, necio, entrad en cordura. Y este es el llamado públicamente que está haciendo la sabiduría a poder entender y asirse de ella. Por eso la sabiduría no se esconde meramente para unos pocos, sino que la sabiduría está públicamente para todo aquel que quiera tomarla. La sabiduría se presenta no en lugares escondidos o en lugares donde es difícil de encontrarla, sino que la sabiduría en esta primera parte del proverbio nosotros la encontramos en lugares de decisión diaria, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en las puertas de las casas, o sea, en esa vida cotidiana, en ese día a día que nosotros vivimos en nuestras casas, en la ciudad, en el parque, en las plazas, junto al camino, en la carretera donde nosotros andamos. Esa sabiduría nos está clamando y nos está diciendo, aquí estoy. Entonces nosotros podemos ver que la sabiduría no se esconde, sino que en nuestro día a día, en la mañana que tú te levantas, cuando sales de tu casa, cuando vas en el camino, en una plática, en una conversación, en las diferentes áreas donde tú te mueves, esa sabiduría está allí para que nosotros podamos tomarla. Y dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. El llamado de la sabiduría es un llamado universal y es un llamado que no excluye a nadie, sino que ese llamado es para todos aquellos que queramos tomar, entender, comprender que cada cosa que a nosotros nos pasa, hermanos, hay sabiduría en cada uno de los momentos o circunstancias que nosotros vivimos. Esa sabiduría es universal y no excluye a nadie, pero depende de si nosotros somos simples y no la queremos tomar, o si somos hombres entendidos que queremos tomarla para así aprender sobre lo que la sabiduría, la inteligencia, la discreción y la prudencia vienen hacia nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entender ejemplos prácticos de la vida diaria de poder tomar esa sabiduría que está haciendo un llamado públicamente? Cuando un padre aconseja a su hijo antes de una decisión importante, ahí hay sabiduría, está ahí.
un padre que está aconsejando a su hijo antes que vaya a caer en un momento de problemas, en una necedad. Allí está la sabiduría. Una advertencia clara sobre los riesgos de una mala amistad, un consejo. Hay personas que se acercan, nos aconsejan, amistades, familiares, padres, hermanos, amigos. Hay sabiduría. Ten cuidado con esa relación. Ten cuidado con quien te juntas. Ten cuidado con abrir tu boca. Ahí nosotros encontramos también sabiduría. ¿Dónde más podemos encontrar la sabiduría? Cuando escuchamos un sermón, una prédica bíblica que nos está haciendo una corrección oportuna. Antes de, el Señor siempre nos habla, el Señor siempre nos avisa, el Señor no se queda callado. Entonces ahí nosotros también, a veces cuando se está dando una prédica, nosotros estamos con una mente muy carnal o muy mundana diciendo ese tema o eso que se está desarrollando es para alguien más. Y no nos damos cuenta que aunque nosotros no estamos pasando por ese proceso de lo que se está predicando, Dios nos puede estar hablando para advertirnos con anterioridad. Nosotros podemos encontrar sabiduría en cada uno de los ejemplos del día a día que nosotros vivimos. Así que hoy quiero retarte a que tú puedas tomar tu lápiz y tu papel y tener esa precaución y decir, ¿dónde hay sabiduría en lo que he vivido en mi día? Anota desde la mañana, ¿dónde yo puedo encontrar sabiduría? ¿Qué puedo aprender de este tema, de esta circunstancia, de esto que me pasó? Quizás en tu casa, en tu carro, en tu trabajo o en alguna reunión que tuviste. ¿Qué hay en todo esto que me pasó de lo cual yo puedo tomar sabiduría? La sabiduría sigue hablando constantemente. El problema no es que la sabiduría no habla, que la sabiduría no clama. El problema es que nosotros muchas veces no escuchamos. Y en nuestro día a día nosotros podemos encontrar a la sabiduría que nos está hablando y nos está clamando. En la segunda parte de este proverbio nosotros encontramos en el verso 6 al verso 11 cómo la sabiduría habla verdad y cómo la sabiduría tiene un valor superior a cualquier otro tipo de circunstancia que nosotros vivimos. En el verso 6 en adelante nos dice, oíd porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad y la impiedad es abominación a mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibid mi consejo y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no se puede comparar a ella. La sabiduría habla verdad y la sabiduría nos habla de un valor superior sobre cosas que son excelentes. Cuando hay sabiduría, hay verdad. Cuando hay sabiduría, hay rectitud. Cuando hay sabiduría, hay pureza. Esa es parte de cuando nosotros tomamos la sabiduría en nuestra vida. La sabiduría no se mezcla con el engaño. La sabiduría no se muestra a la conveniencia para poder lograr alcanzar, para poder manipular. No. Cuando una persona es sabia, no usa todo este tipo de engaños porque en su corazón hay verdad, hay rectitud, hay integridad y hay pureza. El valor de la sabiduría supera cualquier tipo de riqueza material. Hay gente con mucho dinero, hay gente rica pero necia. Hay gente que muchas veces cree que el valor mayor o el valor superior que puede alcanzar son posesiones materiales, es lograr tener, hacer y tener un poder adquisitivo, pero ese no es el valor mayor o el valor superior. El mismo texto nos está diciendo, recibid
este consejo y recibid la sabiduría, porque ella es mejor que las piedras preciosas. Y todo cuanto se pueda desear no se puede comparar con ella. ¿Cuáles son tus metas? Quizás para este año tú te has propuesto metas financieras, metas materiales, pero probablemente no te das cuenta que lo primero que necesitas, el bien mayor que tú necesitas, se llama obtener la sabiduría. Muchas veces nosotros pensamos que es lo material, lo mayor o lo mayor de mayor valor que nosotros podamos tener. Sin embargo, este pasaje nos está refiriendo que la sabiduría supera el valor de la riqueza material. Muchas veces la gente quiere alcanzar en sus trabajos, ganar más dinero, o que le aumenten sus horas, o que le aumenten su salario, a causa de actuar deshonestamente o a causa de mentir, a causa de poner en mal a un compañero, y realmente esa no es sabiduría. Muchas veces la gente prefiere aprender y crecer, fíjese bien, antes de buscar el dinero rápido. Eso es sabiduría. Cuando tú prefieres crecer como persona, aprender, desarrollarte para que luego después venga la bendición financiera. Pero cuando no somos sabios, preferimos muchas veces nosotros alcanzar dinero rápido, aunque sea deshonestamente, y como persona muchas veces nosotros actuamos con mucha necedad. Pregúntate, ¿para qué tú quieres tanto dinero? ¿Para qué tú quieres tantas cosas materiales si no hay sabiduría en tu corazón? Decir la verdad, aunque traiga consecuencias incómodas, eso también es tener sabiduría. Porque el dinero se puede perder, pero cuando nosotros tenemos sabiduría, eso nos preserva. De hecho, es importante entender que la sabiduría es la que nos va a ayudar aún en los momentos de escasez, aún en los momentos donde podamos estar pasando tiempos difíciles financieramente. Es la sabiduría la que nos ayuda. Por eso es que en estos versos del 6 al 11 nos está diciendo que es mejor que las piedras preciosas, que las cosas de valor, el obtener lo que es la sabiduría. En la tercera parte de nuestro bosquejo nosotros la encontramos del verso 12 al verso 21 y nos habla cómo la sabiduría y el temor de Jehová nos ayudan para obtener un mejor carácter. El carácter se forma en nosotros poco a poco, se va formando desde la concepción, la niñez hasta la vida adulta. Vamos formando en nosotros ese carácter, y la sabiduría es parte de que nosotros necesitamos para la formación de la manera en cómo nosotros vamos a actuar. Del verso 12 al verso 21 nos dice la palabra del Señor: yo, sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. La boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el ser. Yo soy la inteligencia y mía es la fortaleza. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y los que madrugan por mí me hallarán. Conmigo están las riquezas y la honra, las riquezas durables y la justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guío, y por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo haga grandes sus tesoros. Amén. Así que la sabiduría nos está hablando primeramente que el temor de Jehová es lo primero, y aborrecer o odiar el mal, eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Porque la sabiduría dice: yo habito con la cordura.
Y cuando nosotros escuchamos la palabra cordura, nos está hablando del dominio propio y nos está hablando de la templanza, que más adelante en lo que es el Nuevo Testamento nosotros lo encontramos como los frutos del Espíritu. Esa cordura quiere hablar de un equilibrio mental, un equilibrio emocional y un equilibrio espiritual en nuestra vida. Sabernos mantener ante cada circunstancia que a nosotros nos toca vivir. Porque cuando somos sabios, esa sabiduría dice: yo habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Es entender que detrás de cada consejo hay sabiduría y poder entender la médula espinal de ese consejo que a nosotros nos están dando o ese consejo que el Señor quiere que nosotros recibamos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa es la que yo aborrezco. Temor del Señor nos hace apartarnos del mal. Temor del Señor nos hace a nosotros no querer ser personas soberbias o personas arrogantes. Y cuando tocamos estos dos puntos de vista, estamos hablando de ese orgullo que puede haber dentro de nosotros, donde muchas veces nosotros nos creemos superiores a los demás, donde nosotros sentimos que somos la cereza del pastel. Esa arrogancia y esa altivez, esa soberbia, es ese primer pecado que pasó en el cielo. Cuando Satanás se vio hermoso, cuando se vio vestido de todas esas piedras hermosas, se vio tan lindo y su corazón se llenó de arrogancia y dijo: yo quiero estar en las alturas donde está el Todopoderoso. Ese es uno de los pecados de los cuales desde el inicio ha venido a dañar a la raza humana. Y el ser humano está siendo atacado y sigue siendo atacado con esa soberbia y con esa arrogancia. Por eso es que cuando tenemos temor del Señor, nosotros aprendemos a ser humildes de corazón y a no creernos más que los demás, sino que entendemos que por la misericordia del Señor estamos vivos y que por la misericordia del Señor hemos alcanzado el bien y la bendición, no porque nosotros nos lo merecemos, sino por su favor y por su misericordia. Por eso es que dice en esta palabra que la sabiduría habita con la cordura. La sabiduría está en el consejo, está en la inteligencia y está en la fortaleza. Por eso es que entendemos que cuando nosotros alcanzamos la sabiduría, en la sabiduría empezamos a lograr muchas cosas en nuestra vida. Quiero hablarle en esta hora a aquellas personas que se han esforzado tanto por alcanzar, por hacer, pero que sientes que no has avanzado, que estás estancado en tu vida. Tú necesitas buscar a Dios, el temor del Señor, la sabiduría del Señor, prepararte para que sea Dios rompiendo todo lo que está en tu corazón, rompiendo todo lo que está en tu mente que no te deja avanzar. Porque cuando nosotros obtenemos este rico conocimiento, esta sabiduría del Señor, entonces se comienzan a romper todos aquellos estancamientos que nosotros tenemos. Dice: yo amo a los que me aman y me encuentran los que de madrugada me buscan. Porque conmigo, dice la sabiduría, está la riqueza y la honra. Hermano, no trates de enriquecerte rápidamente porque vas a caer en tentación y lazo, sino que primeramente busca la dirección, la guianza, la sabiduría y el consejo del Señor. Porque cuando somos sabios, Dios comienza a bendecir, la sabiduría comienza a dar riquezas, honra, plata, oro refinado, dice el texto, pero son duraderas, no traen a ti más problemas, sino que a la misma vez esa bendición trae justicia, trae un juicio correcto y nos mantiene, yo diría, con los pies sobre la tierra. Nos mantiene con esa actitud de humildad que es lo que el Señor busca en nosotros. Hay personas que Dios no nos bendice o siempre han pasado toda una vida luchando financieramente y no pueden avanzar
porque ese orgullo que está en su corazón los va a dañar cuando obtengan la bendición. La bendición se obtiene primeramente cuando obtenemos la sabiduría del Señor y Dios comienza a decir, esta persona tiene el carácter, ha desarrollado, tiene la fuerza espiritual y entiende los principios bíblicos, que comprende toda la palabra del Señor y te mantienes con los pies sobre la tierra. Entre más bendecido tú seas, más humilde tú tienes que ser. Entre más Dios te contesta tus oraciones y tus peticiones, tú tienes que mantener tu corazón, mira, allí, guardado para el Señor. Y no permitas que las bendiciones que el Señor te ha dado enfermen tu corazón, te llenen de orgullo, te llenen de vanagloria, porque eso mismo va a venir a hacerte caer. Por eso es que creemos que antes de la bendición financiera necesitamos ser personas sabias. Estamos iniciando un año y probablemente tú estás poniéndote metas y decir cuando termine el año quiero alcanzar esto, muchas veces financieramente, pero antes de ponerte estas metas financieras debes de poner en tu corazón cuánto es lo que yo quiero crecer como persona, cuánto quiero crecer en mi relación con el Señor, desarrollar ese carácter de discípulo, ese carácter de sabiduría para poder enfrentar cada circunstancia que a lo largo de este año nosotros vamos a vivir. Así que la sabiduría produce en nosotros ese liderazgo justo y un carácter firme para nuestra propia vida y para los que están cerca de nosotros puedan ver en nosotros esa transformación que el Señor ha hecho. La recompensa no es momentánea, sino que es duradera. Por eso es necesario tener esa sabiduría. ¿Y cómo la aplico si tú eres un jefe? ¿Cómo lo aplico si tienes personas que están bajo tu responsabilidad? Un líder que no abusa de su autoridad es una persona sabia, pero aquel que tiene un cargo un poquito más elevado y tiene personas debajo de él y abusa de esa autoridad, esa es una persona necia. El carácter se forma cuando nosotros también decidimos no participar en rumores, en chismes, en corrupción, en inmoralidad. También muchas veces nos encontramos entre pláticas que pueden causar daño a otra persona, pero cuando decidimos no participar y apartarnos de eso, entonces nosotros estamos formando un carácter en nuestra vida. A veces la lengua nos pica por hablar, pero la sabiduría nos hace que te cierres la boca, que la cordura esté allí, que la prudencia esté allí. Dices, no conviene y me quedo callado. Es parte de la formación del carácter, que muchas veces puedes explotar y decir algo, porque hay gente que en su necedad habla cada torpeza que se le ocurre y que se le pasa por la mente, pero lo único que está mostrando o develando en su vida es cuán necio es. La sabiduría nos hace ser prudentes y aprender a callar y no involucrarnos en circunstancias que nos pueden comprometer. Buscar al Señor temprano y con la constancia, eso también es sabiduría, porque dice que los que me buscan en la madrugada, esos también alcanzan, están con la sabiduría. Entonces el carácter es una evidencia visible de cuán sabios nosotros somos. ¿Cómo puedes mostrar tu sabiduría? En la manera como te conduces, cómo te comportas, cómo te relacionas, cuán prudente tú eres en cada área de tu vida, en tus relaciones personales, familiares, en cómo administras el dinero. Allí visiblemente se puede ver lo que es la sabiduría. En la cuarta parte de este Proverbios habla de la sabiduría antes de la creación. Proverbios 8, 22 al 31 nos dice, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas.
Antes que los montes fuesen asentados, antes de los collados había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba los compás de la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando ordenaba los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia. Y era su delicia. Dice, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando ordenaba los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo, holgándome en la redondez de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Allí estaba la sabiduría. Cuando el Señor hizo el cielo, la tierra, cuando hizo nuestro sistema solar, cuando puso las leyes gravitacionales, como el Señor puso a la tierra a girar sobre su mismo eje y dar vuelta alrededor del sol, todas esas leyes que hoy los científicos han venido a descubrir, allí estaba la sabiduría. Cuando dice que Él iba alrededor de la tierra y estaba allí en el redondez de la tierra, allí estaba la sabiduría. Cuando le puso límites al mar para que el mar no se salga, porque hay un límite donde el mar no puede entrar a tierra, allí está la sabiduría. Dice que desde antes que fuesen formados los montes, desde antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, desde antes que se crearan los collados, los campos, la tierra y aún el principio del polvo, dice, del mundo, hablando del hombre, porque nosotros fuimos creados del polvo de la tierra antes que el hombre fuese formado y la creación misma fuese formada, y todas las leyes que hoy nosotros conocemos que rigen el universo, allí estaba la sabiduría. La sabiduría precede a la creación. Todo fue hecho con orden y con propósito. Y los científicos lo siguen estudiando y están descubriendo un montón de situaciones que desde el principio Dios lo había puesto con orden y propósito. Dios se deleita en compartir su sabiduría con la humanidad. Imagínate que esa sabiduría estuvo antes de la creación. Y ahora Dios quiere que nosotros tengamos esa sabiduría, de la cual con esa sabiduría se creó lo que es la creación. Cuando vivimos fuera del orden de Dios, sufrimos las consecuencias, pero cuando nos alineamos con el Señor, podemos entender esa sabiduría divina que el Señor también quiere compartir con nosotros los seres humanos. Y en la última parte de este bosquejo, del verso 32 al verso 36, que es un llamado final para escoger lo que es la vida, dice el texto bíblico: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría requiere constancia, poco a poco, día a día, momento a momento. La sabiduría se requiere que se esté constantemente, no meramente ocasional. Y también la sabiduría dice que cuando la encontramos, hallamos vida y hallamos gracia. Y eso nos hace que nosotros podamos rechazar todo lo malo y rechazar todo aquello que viene a perjudicar nuestra relación con el Señor. ¿Cómo entonces yo puedo obtener la sabiduría? Preservándonos en la lectura bíblica de la palabra del Señor y teniendo una vida de oración. Cuando nos alejamos de aquellos malos hábitos o de aquellas relaciones que nos dañan nuestra relación con el Señor y que vienen a destruirnos, cuando nosotros vamos soltando esos malos hábitos que nosotros tenemos,
también eso es ir construyendo poco a poco una vida de sabiduría. Y también aprender a escuchar esos consejos piadosos que el Señor pone personas a nuestro lado para que nosotros podamos tomar decisiones basadas en los principios bíblicos de la palabra del Señor. Cuando tú decides no buscar la sabiduría, eso también tiene una consecuencia. Así que en este capítulo número 8 hemos aprendido que la sabiduría habla claramente, que la sabiduría se vive en el día a día, en lo cotidiano, que la sabiduría nos protege de la vida y que también la sabiduría refleja el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga por haber estado en este estudio de Proverbios capítulo 8.